Buenas noches, Moisés. Buenas noches, Elmer. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Aquí están? Buenas estamos, noches. estamos unos 5 minutos. Ok, iniciamos. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy, bueno, esta semana es la última semana, solo nos quedan dos clases, la clase de hoy y la clase del jueves. Vamos a ver el módulo 6, que es sobre modelos estadísticos, en este caso más orientado ligeramente a modelos predictivos. Y vamos a ver varias formas de separar los datos, trabajar los datos y presentar los datos para modelos predictivos. Solo vamos a trabajar con modelos lineales, de toda una gama de modelos que tienen acceso. Y básicamente vamos a trabajar sobre eso. Hoy vamos a ver casi todo el módulo. En realidad la teoría es corta. Y el jueves va a ser su evaluación de cierre. Y también vamos a aprovechar a ver cualquier duda que tengan si nos da tiempo. Ok, entonces para iniciar vamos a hablar un poco de qué son los modelos predictivos. La verdad que los modelos predictivos son bastante populares en los últimos 2, 3 años. Han tomado bastante más relevancia y existen en el mercado bueno, existen en la ciencia y en el trabajo en la ciencia de computadoras de hace unos 30 años. Y son los modelos que se usan para el Machine Learning y la evolución del Machine Learning, que son los LLMs, o la inteligencia artificial que hoy en día se utiliza. En general, un modelo predictivo básicamente es un grupo de técnicas estadísticas que mediante fórmulas y datos aprende, entre comillas, a predecir un resultado. Es decir, que en base a un grupo de características, n características, nos puede dar un resultado según su entrenamiento. Hay varios tipos de modelos predictivos de 4 grupos generales. Estos que están en pantalla son los modelos predictivos que pueden encontrar dentro de scikit-learn, que es una de las librerías más completas en Python, pero hay otros que pueden utilizar, un poco más complejos,
que les voy a explicar en unos minutos. Sobre estos cuatro categorías que se tienen modelos de regresión, modelos de clasificación, modelos de clustering y modelos de reducción dimensional. Cada uno de estos modelos cumple una tarea y funcionan de manera tal que ayudan en base a un entrenamiento a dar resultados de predicción. Puede ser más, digamos, visual con el entrenamiento, y la idea es que de cualquier grupo de datos, vamos a decir que esté todo nuestro grupo de datos, hay diversas formas de presentar la información. Una de las formas más sencillas, digamos, una de las formas más utilizadas durante gran cantidad de tiempo son los gráficos de barra o gráficos de dispersión, gráficos en dos ejes. Y estos gráficos normalmente toman nuestros datos y nos permiten representarlos de forma tal que hagan sentido. En muchos de esos casos tiende a haber etiquetas bajo un eje de este gráfico de dos dimensiones, digamos meses. Y acá podemos decir, uy, acá podemos decir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya ve, tenemos todos nuestros meses, y bajo el eje, bajo el otro eje, independientemente si son etiquetas o valores, convencionalmente son valores que crecen. Se colocan información como de 0 a 10. 10. Ok. Y según el tipo de gráfico, digamos puntos, que van a ser círculos, se pueden colocar representaciones de nuestros valores. Nos sobran valores y nos faltan valores, pero se pueden ir colocando representaciones de los valores. Entonces, en esta visualización de dos variables, una variable independiente y una variable dependiente, nosotros podemos intuir o tratar de representar información. Normalmente, o comúnmente, no normalmente, comúnmente lo que se trata de hacer es crear lógica al caos que representan nuestros datos. Entonces, hay varias técnicas que permiten, mediante matemática y mediante los valores de nuestros datos, generar una fórmula de forma que para el siguiente enero podamos predecir, o para algún mes que no tengamos, podamos predecir dónde debería ir el valor. La fórmula más sencilla, o digamos, la primera fórmula que se aprende es la regresión lineal, que es la que vamos a ver hoy, que básicamente toma todos nuestros puntos y trata de hacer una línea que trate de representarlos a todos, una línea como esta. Trata de pasar por todos los posibles o estar más cerca los unos de los otros. Sin embargo, esa no es la única estrategia. Hay estrategias eh, como el clustering, que lo que trata es de crear cuadros de grupos que estén muy cerca los unos de los otros y darle etiquetas. Y dentro de ese cuadro, y en esa posición del eje, generar una fórmula que ayude a calcularlo. Si bien cualquiera de esas estrategias puede parecer, mm, puede parecer situacional,
y puede parecer, pues, ficticia, nos ayudan a determinar eventos en el futuro. Mientras más datos tenemos, más fácil es tratar de agrupar una línea. No todos los datos se pueden agrupar bajo todos los patrones o bajo ningún patrón. Pero lo que buscamos es tratar de dar un orden para predecir el siguiente punto en el tiempo o predecir entre nuestros datos. ¿Ok? Eso sirve en... Eso es generalmente cómo funciona. A día de hoy se pueden agregar más que dos ejes. Digamos que los últimos 200 años, cuando un matemático o un estadista hacía este tipo de análisis, los hacía en hojas de papel. Y aquellos que sabían lo que hacían, o los que desarrollaron las técnicas, y fueron evolucionando las técnicas. Y durante los últimos 50 años, sí, 50 años suena bien, estas técnicas se hacían en dos ejes, manualmente, con reglas, papel milimetrado, entre otras formas. Y en los últimos 20 años se han hecho con máquinas, lo cual nos permite agregar más complejidad, digamos más ejes, un eje adicional por acá, o más ejes que incluso no podemos visualizar o no sabemos cómo diagramar. Entonces, en general, eso es cualquier modelo predictivo. Le vamos a dar un montón de datos y bajo esos algoritmos que ya están diseñados, él nos va a tratar de representar nuestros datos bajo uno de esos algoritmos y nos va a tratar de dar una fórmula que cuando le damos un nuevo valor parezca parte del dato original o parte del grupo original. Ok, espero se haya entendido. No sé si tienen una consulta hasta ahí. Tal vez ya lo conocen, no hacía falta que explicara. Pero esa es un poco la idea de los modelos predictivos. Ok, bien. Entonces, siendo eso un modelo predictivo, tenemos un grupo de datos, vamos a pasarlo por un algoritmo y nos va a generar una fórmula que cuando le demos un nuevo dato, lo va a colocar en el lugar donde debería ir o corresponde ir según esa fórmula general. Tenemos estos cuatro segmentos generales donde se clasifican esos algoritmos. Bien, entonces, eh, el modelo más sencillo es el de regresión lineal, o los de regresión, no solo lineal, hay varios tipos de regresión. Y normalmente estos modelos funcionan bien con datos numéricos, ah, ya que nos permite crear, generalizando, esta línea en función de X. ¿Ok? Nos permite calcular Y en función de X con todos nuestros otros valores. Pero no solo tenemos regresión lineal, tenemos regresión exponencial, regresión logarítmica y tenemos otros tipos de regresiones. Luego tenemos clasificación. Los clasificadores básicamente son modelos, podríamos considerar de clasificación binaria o de clasificación en base a etiquetas, donde vamos a tener un grupo de muestras con una gran cantidad de características. Voy a aprovechar este dibujo que tenemos acá. Es decir, que tenemos todos nuestros datos y los tenemos segmentados en cuatro segmentos acá. Cada uno de esos segmentos corresponde a ciertas características, digamos, rombos, pentágonos, círculos y triángulos. Y parte de la idea del modelo es que si le damos una nueva forma, ah, como esta, trate de ver todas las características que tiene
rectángulo y ver en cuál debería ir o cuál debería ser según todas nuestras otras muestras anteriores. ¿Ok? Y le va a generar una categoría. Normalmente la regresión nos va a generar un punto donde debería estar, mientras que la clasificación nos va a dar una etiqueta adicional a la que debería corresponder. Juan, Este, Moisés, disculpa, ¿me escuchan? sí. Una consulta, digamos que más o menos este modelo podría servir, o bueno, es el que se utiliza en los sistemas de reconocimiento de objetos, tipo, no sé, reconocimiento facial, qué sé yo. Los de clasificación primariamente son los que se utilizan en reconocimiento facial, pero se usan librerías más avanzadas que ya te dan los objetos. Gracias. Bien, eh, luego tenemos los clustering. El clustering se lo expliqué ligeramente. El clustering son como los inicios de la inteligencia artificial. Y normalmente el clustering son los que se consideran modelos no supervisados, porque lo que trata de hacer es estos grupos, estas cajas verdes, que trata de ver todas las características de sus elementos, todos los que más se parecen, y los trata de agrupar y le da una etiqueta. Nosotros, los humanos, no definimos la etiqueta que el modelo le asigna, simplemente el modelo le da una etiqueta por sus posiciones en el espacio. Y nosotros luego vemos ese resultado y le decimos, estas etiquetas nos interesan o estas etiquetas no nos interesan y las usamos para los fines que sean propios. Bien, y el último es el de reducción de dimensiones, que básicamente lo que trata de ir viendo todas las características de los datos e ir quitándole información para ver cuáles son las que más se asemejan, quitando lo que podría ser el ruido o características adicionales. Entonces, todo este, todos estos cuatro modelos y los diferentes clasificadores que ya están disponibles para usar, al menos en Scikit-learn, están acá. Y este es un pequeño roadmap de cómo deberían trabajar. Entonces, en su inicio, si tienen menos de 50 muestras, necesitan más muestras. Entonces, luego pasan a ver qué necesitan predecir. Una categoría. Si es una categoría, entonces tienen que ver si sus datos están etiquetados. Si sus datos están etiquetados, deben usar un modelo de clasificación. Si sus datos no están etiquetados, deberían usar un modelo de clustering para que las etiquetas se generen. Ok, salimos de acá y vamos a ver, o bueno, no, vamos a seguir todo el rastro, ¿no? En el caso de los de clasificación, si tenemos más de 100.000 muestras, podemos usar esta clasificación lineal. Si no estamos trabajando con texto, podemos usar estos clasificadores. Y si estamos trabajando con texto, deberíamos usar este clasificador. Ok, y si tenemos menos de 100.000 datos, podemos usar estos otros dos clasificadores. ¿Ok? Cuando acá dice not working en sus clasificadores, es porque la idea de todos estos modelos es encadenarlos y probar todos los modelos posibles ya generados, ya automatizados, con sus datos para ver cuál da el mejor resultado, siendo el mejor resultado visualmente una línea o simulando una línea que trate de unir los mejores puntos. No sabemos cuál va a ser o no sabemos cuál nos va a dar los mejores resultados con nuestros datos. Por eso la idea es probar todos los posibles. Ok, entonces ahí cerramos clasificación. Luego, en el caso de que no tengamos datos etiquetados, podemos ver la parte de clustering. Y acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, si sabemos el número de categorías, ¿sí? Tenemos más o menos de 10.000 muestras. Entonces, si tenemos menos de 10.000 muestras, podemos usar K-means, que es un algoritmo
K-vecinos, K-means, que es bastante conocido, tenemos dos opciones de ese tipo de clasificador. Si no, podemos usar mini batch K-means, que básicamente lo que hace es ir procesando en pequeños lotes para encontrar todas las, todas las etiquetas en cada uno de nuestros lotes y luego agruparlas y ver cuáles son las que quedan. Ok, si no sabemos el número de etiquetas y tenemos menos de 10.000 muestras, podremos usar estas de acá. Y si tenemos más de 10.000 muestras, pues buena suerte. Tenemos que trabajar nuestros datos para ver cómo funciona la información. Ok, entonces vamos a devolvernos hasta la parte de predicción y vamos a ver esta brecha, ¿no? Ya vimos qué pasa cuando queremos predecir una categoría. ¿Qué puede ser una categoría? Una categoría puede ser humor, sentimiento, tickets, puede ser, ah, ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Puede ser estado de clima, puede ser varias cosas, ¿ok? Una categoría normalmente es una etiqueta de nuestros datos. Ok, hay casos donde no queremos predecir una categoría, sino que queremos predecir una, vaya, queremos predecir un valor. En este caso, un valor puede ser humedad, un valor puede ser mm, calor, ¿ok? Grados, en cualquiera de los dos casos, porcentajes, entre otros. Entonces, si queremos predecir un valor, deberíamos irnos con regresión. Y acá tenemos básicamente las mismas preguntas. Tenemos más o menos de 100.000 registros. Sabemos cuáles van a ser las características que deben ser importantes, sí o no. Y tenemos dos opciones dependiendo de. ¿Ok? Y si no estamos prediciendo una categoría y no estamos prediciendo cantidades, y si solo estamos buscando información, podemos usar este grupo de dimensionalidad. ¿Por qué? Porque es el que nos permite explorar, tiene grupos de algoritmos que van, pues, reduciendo, manipulando nuestra información de forma tal que dé resultados valiosos. Puede encontrarnos las columnas que hagan sentido según el algoritmo, puede empezar a generar muchos modelos, etcétera. ¿Ok? Esto es para experimentar, por así decirlo, ver qué hace sentido y luego podemos empezar a tomar alguna de las otras. ¿Qué casos pueden hacer sentido con estos? Vamos a decir que están trabajando o están haciendo consultoría o están apoyando otro departamento que no tiene que ver con su trabajo diario. Les dan una base de datos que tiene 700 columnas. Pueden tratar de utilizar este tipo de algoritmos para encontrar columnas que valga la pena revisar. Y ya después que tienen algunas columnas que valga la pena revisar, matemáticamente hablando, pueden pues limpiar sus datos y usar alguno de los otros estilos de características. Ok, y si solo están viendo y no tienen no saben cuál es la estructura, pues otra vez vuelven a este cuadrito de buena suerte. Ok, entonces dentro de Scikit-learn tiene estas cuatro estrategias. De estas cuatro estrategias, bueno, mejor dicho, de estas cuatro categorías, se segmentan los algoritmos en otras dos subcategorías. Las que son supervisadas y las que no son supervisadas. Las supervisadas, normalmente nosotros sabemos qué resultado queremos o cómo queremos que trabaje. Y vienen a ser las de clasificación y las de regresión primariamente. Porque como expertos del área, sabemos qué queremos predecir o qué características deberían explorarse para una predicción y vamos a ir explorando. Y las no supervisadas tienden a ser estas dos secciones abajo.
donde no tenemos tanta información, nosotros del contexto, y queremos encontrar características que analizar. Bien, entonces, tenemos esos cuatro tipos de manipulación, mejor dicho, esos cuatro tipos de análisis de datos para modelos predictivos. Y en todos los casos, la idea es encontrar dónde va un dato dentro de un grupo de datos. Bien, y finalmente me queda mostrarles la parte de inteligencia artificial más moderna. Ah, quiero. ¿Dónde está el ejemplo? Ya. Nos queda mostrar la parte de inteligencia artificial más moderna, que es o redes neuronales, primariamente, o LLMs. Los LLMs son más complejos, pero vamos primero con las redes neuronales. TensorFlow Neural Exam. Pero hay una página de ellos que muestra cómo funciona. Dime un segundo que estoy buscando el ejemplo. Live. Este es. Ya, este es. Ok. El último punto de inteligencia artificial relevante son las redes neuronales. Esas normalmente se trabajan con esta librería en particular llamada TensorFlow y lo que busca de una u otra manera es tratar de conectar muchas entradas con algunas salidas, pasando por conocimiento intermedio que se tiende a llamar neuronas. Entonces, nuestras entradas se conectan con las neuronas que terminan en salidas o en combinaciones de salidas. ¿Qué es lo que pueden ver con estas líneas punteadas? Mientras más neuronas agregamos, más refinado o más variado puede ser nuestra salida. Y podemos tener tantas salidas que queramos. Los LLMs o los GPTs, por así decirlo, funcionan con esta técnica, pero en vez de tener dos o tres o cuatro entradas, como tenemos acá, tienen 20 billones con cualquier cantidad de datos robados de Internet. Entonces, esta información se mapea con etiquetas, categorías, etcétera, y termina en las salidas que nosotros queremos. Entonces, de una forma simplificada, podrían tratar a los chats GPTs de diferentes proveedores como calculadoras de palabras. Buenas calculadoras de palabras, pero calculadoras de palabras de todas maneras. Bien, no sé si tienen una pregunta hasta ahí. Y si no, vamos a hablar de la que podemos explicar en la clase de hoy, que es corta, que es la regresión lineal. Ya vean. Ok, entonces, la regresión lineal básicamente es una técnica estadística que en base a un grupo de variables, variables eh, dependientes, vamos a generar, perdón, en base a un grupo de variables independientes, como tenemos acá, vamos a generar una función que nos va a devolver nuestra variable dependiente o la que queremos predecir, una posición en un gráfico. Hay dos formas de tratar la regresión lineal. Simple, donde tenemos una variable asociada con otra variable más su fórmula. Y múltiple, donde tenemos muchas variables independientes para igual generar una sola respuesta.
Entonces, la suma de todas nuestras variables más su ecuación nos va a devolver la variable final que nosotros queremos. Entonces, en general, la regresión lineal la podemos visualizar como un gráfico de líneas y para eso voy a ir al cuaderno. Tengo ya un cuaderno preparado para hoy, para que funcionara el tiempo de la clase. Este no es. Este sí es. Ahí, vamos a colocar uno al lado del otro y lo vamos viendo. Entonces, la idea es visualizar nuestros datos. Vamos a tomar los datos que ya habíamos estado trabajando, estos de acá. Bien, denme un segundo para ver si me falta algo. Creo que no. Ok, ahí. Segundo más. Raro. Ya bien. Entonces, si bien recuerdan de los modelos argentinos, de propiedades argentinas que hemos estado generando, tenemos dos. Tenemos el geográfico, que ya hemos visto, y tenemos el de información general. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar regresión lineal, que recordemos es para calcular un valor numérico. En un conjunto. Solamente es eso. ¿Perdón? Ya bien. Entonces, eh, lo que vamos a hacer o lo que nos interesa es ver algunas columnas de acá que podamos usar para hacer algún tipo de predicción. Para este ejemplo, yo estaba utilizando dos. Estaba utilizando área, porque en su mayoría no tiene tantos problemas. Y estaba utilizando cuartos, que sí tiene algunos problemas, pero lo podemos trabajar. ¿Ok? Y estaba usando esas dos características para predecir el precio. ¿Ok? Un ejercicio de lo más común que nos pueda hacer utilidad. Bien, entonces, siguiendo las mismas características que hemos seguido en todos los ejemplos para los análisis, necesitamos importar ciertas librerías en nuestro grupo de datos. Particularmente, la estrategia o la técnica para usar modelos predictivos, yo lo voy a copiar por acá, se basa en 5 pasos. Creo que 5 pasos es suficiente. Lo primero que se tiene que hacer es obtener los datos. Lo segundo que tenemos que hacer es separar, bueno, procesar, preprocesar datos cuando aplican. Y ya en este caso lo tercero que tenemos que hacer es separar los datos. Normalmente los datos se separan en dos grupos. De todo el grupo de datos que tienen, que esto es 100%, déjenme usar otro dibujo. De todo el grupo de datos que tengan, no importa cuál sea su distribución, normalmente se separa como un entrenamiento. Se separa como un 30% de datos para entrenar, y digamos un 70% de datos para entrenar y un 30 o 20% de datos para test. ¿Cuál es la idea? La idea es calibrar cual sea que sea el modelo con estos datos
y luego darle las características de X que están en nuestra prueba, que ya sabemos cuál es el resultado, y ver si nos da un resultado muy cercano o muy lejano de. Eso lo podremos graficar de forma tal donde podemos decir que tenemos nuestro gráfico acá. Sabemos que nuestros valores correctos, nuestros valores correctos son algo como, estos puntos. Fecha más grande. Sí. Oye. Esto. Son algo como estos puntos así. Muy pequeño. Oye, tenemos todos nuestros puntos verdes, que son nuestros datos reales. Y la idea es darle estos mismos valores que sabemos dónde van y ver dónde los posiciona en la gráfica. Mientras más cercanos o más iguales dan los valores del algoritmo al pequeño conjunto de datos que tenemos ciertos, entonces quiere decir que el cálculo de la regresión o la técnica estadística fue mejor. Entonces, por eso se separan así. Siempre un grupo de entrenamiento y un grupo de prueba. Ok, después que tenemos eso, lo que se hace es calibrar o entrenar el modelo con el set de training. Y luego lo que se hace es, pues, validar el modelo con el set de testing. Y finalmente, analizar el resultado, que tiende a ser comparar muchos modelos predictivos para ver cuál es el más acertado para el caso de uso que están utilizando. Ya ven, ya después de este punto, pues se empaqueta el modelo y se usa en una aplicación. ¿Ok? Porque recuerden que lo que se está haciendo acá, esta parte, es pues generar un algoritmo de predicción. Entonces, este algoritmo dentro de nuestro dataset no nos sirve mucho, más allá de la parte de presentación. Y lo que hacemos es, lo que se hace o lo que se busca es exportarlos y dárselo a alguna aplicación que lo utilice en el día a día. Hoy, estos pasos en general son los que vamos a hacer en básicamente todos los ejemplos de hoy, con diferentes perspectivas. Entonces, en este caso, para este primer ejemplo, para que entiendan cómo funciona, tengo varias librerías. Tengo NumPy, Pandas, Matplotlib para los gráficos, todas las hemos trabajado. Y luego tenemos los de ScienceKit, sklearn, Linear Regression, que es la que vamos a hacer, Model Selection, que es el que nos va a permitir rápidamente separar nuestros modelos, Metrics, que nos va a permitir evaluar los modelos. Entonces, primariamente, para este ejemplo, necesitamos datos. Y lo que estamos haciendo es generar datos al azar. Con np-random-rand por 10 y con esta función. Bien, entonces, después que ya tenemos nuestras dos series, por llamarlas de alguna manera, tenemos todos los valores de X, todos los valores de Y, lo que vamos a hacer es separarlos en los elementos que queremos. Entonces tenemos, llamamos a esta función trainTestSplit, que nos ayuda a separar los grupos en 4 variables, 4 colecciones. Tenemos X, Y, el tamaño de la prueba, que en este caso estamos diciendo 20%, y el valor aleatorio en este caso para la prueba.
Ok, esto nos va a generar cuatro listas de diferentes tamaños. Un par para entrenar y un par para probar. Eso cumple nuestro segundo paso. El tercer paso va a ser crear el modelo. Cada modelo se crea de una forma diferente según su algoritmo, según su librería. En el caso de Linear Regression, lo que vamos a hacer es llamar al- a la función que lo inicializa acá y luego llamamos a fit. Casi todos los modelos que se utilizan en ciencia de datos tienen la función fit. Y fit nos recibe el grupo de datos de entrada pertenentes a al algoritmo. En este caso recibe dos. Tenemos xtrain y ytrain. Ok, después que hacemos fit, esto va a generar una lógica por detrás, un algoritmo que nos permite usar el modelo con datos. Y eso es lo que hacemos acá. Con model predict le damos el grupo de datos de, de testing y nos va a generar YPRED. Ahora, ya que tenemos YPRED, lo que vamos a hacer es comparar todos los valores todos los valores que se han predecido con todos los valores reales. Y hay dos formas comunes de hacer esto. Una forma es mean square error, que ahorita les comento, y otra cosa es el score R2. El mean square error, vamos a aprovechar esta gráfica, básicamente es eh, la distancia que hay entre cada punto mm, con la línea, con la regresión lineal de cuadrados perfectos que se hacen. ¿Ok? Entonces, básicamente, para nuestros dos datasets, se va a calcular la diferencia de nuestros valores y se va a buscar eh, la mejor optimización. Con la suma de todas esas diferencias, de esos cuadrados, vamos a obtener el mejor valor entre nuestro origen y la predicción. Y el R2 score, ese es un poquito más complejo. Es una métrica ya generada, o bueno, ya conocida. Déjame ver si acá lo puedo conseguir una imagen rápida. Mm, no, no, este no. Mm, mm, mm. No, no consigo una imagen. Pero simplifiquémoslo es una métrica que nos ayuda a encontrar igual en base a valores cuadrados las mejores posiciones entre nuestro grupo de origen de validación y nuestro grupo predecido. Con estos dos valores básicamente vamos a obtener si el modelo fue bueno o fue malo. Cuando aplicamos esto con muchos modelos, podemos encontrar el mejor. Entonces, si ejecutamos esto, me falta la última parte. La última parte es visualizar. Y acá simplemente tenemos un scatter con todos nuestros puntos, xts y yts, y tenemos un plot con xts y ypred. Y básicamente vamos a validar qué tan certera es nuestra línea roja. Entonces, los datos reales son los puntos azules para cada valor. Y la línea roja es para cada valor de X, dónde va a ir el valor predecido. Bien. Entonces, esa es la idea.
Lo ideal o lo mejor es que esta línea, estos puntos, o mejor dicho, esta línea roja que se calcula, se hace mediante una fórmula. Esa fórmula, cada vez que nosotros le demos un valor de X, lo va a colocar en algún lugar de esta línea, o su extensión. Y en contraste con los valores azules, nosotros vamos a decir, este modelo funciona o este modelo no funciona para la predicción. Siempre para todos los modelos hay un pequeño margen de error, que es básicamente las distancias que hay, y se puede aceptar o no se puede aceptar para implementar. Ok, entonces, eso es con datos aleatorios, para que se pueda entender un poco mejor lo que se busca. Calcular esta línea roja en base a nuestros datos. Sin embargo, tengan en cuenta que esta línea normalmente se ve así en datos perfectos, pero podría ser, la línea no necesariamente tiene que ser creciente, ¿bien? La línea puede ser o así, o, o así, o así, ¿ok? La idea es tener la línea que tenga la menor diferencia entre todos los puntos. Esa es la parte estadística. Y pueden obtener cualquier tipo de líneas según la fórmula que se genere. ¿Ok? Puede haber líneas que no se alineen, vaya redundancia, con ningún punto, pero sean usables con algún sentido o con otro. Ok, Moisés, sí, sí, una consulta. Esa línea roja es con la predicción, ¿no? correcto. Y si quisiera graficar la línea de regresión, pero utilizando los datos reales, ¿cómo saldría? La Solo para línea comparar de las regresión, ambas líneas. la línea de regresión usando los datos reales. Lo- Claro. Yo estoy entendiendo que este, has hecho una línea de regresión con datos que se han predecido y está graficándose la línea roja. Y entiendo que si haces una línea de regresión con los puntos azules, que son datos reales, tendría que ser un poco distinto o me equivoco. no, bueno, para el caso de línea de regresión, la línea de regresión de estos datos azules probablemente sea la misma. Supongamos que abren un Excel con todos nuestros datos de y los pasan. Es muy probable que la línea de regresión sea la misma. Pero hay un tema. Nosotros, estos datos azules no son parte del entrenamiento. Solo los datos de, de X son parte de Y, de Y-Train son parte del entrenamiento. Es decir, que digamos que hacemos algo como PTL, plot, X, X, train con Y, test, con Y, train, color, orange, label, origen. Ya bien. Aquí tenemos un pequeño desfase porque nuestros datos originales son mayores. Pero cuando trata de graficar X y X de entrenamiento con Y de entrenamiento, nos va a dar una línea que pasa por todos sus puntos. Por eso tenemos este desastre. Y porque tenemos más valores. El tema es, en este caso, digamos que hagamos esto con escáner. Bien, los puntos naranja son los que se usaron para entrenar. Bien,
Y esos puntos naranjas nos genera, la fórmula que nos genera son esta roja. ¿Ok? Sí. Bien. Los puntos azules es como datos nuevos. Mm, Son datos que o que inventamos o que se acaban de recolectar, porque no fueron parte del entrenamiento. Entonces, lo que estamos comparando es si la línea roja son donde se irían los puntos predecidos, ¿qué tanto se difieren de los puntos azules? Si cambiamos esto por scatter, podremos ver también. Y vamos a quitar los naranjas porque no dejan ver. Ok, entonces, los puntos para cada valor de X, perdón, para cada valor azul, el valor rojo es el que se predijo y el valor azul es el original. ujú. ¿Sí me explico? Sí. Pero como los puntos azules no eran parte del entrenamiento, estamos asumiendo que los rojos están o muy cercanos o muy lejanos y ahí tomamos una decisión. Creo que las dos líneas las podríamos hacer así. Plot y plot. ¿Qué hice? Y ahí nos está fastidiando el orden. Pero ese es básicamente el concepto. Sí, hacer, digamos en Excel, con los datos reales, una línea de regresión, es muy probable que de una línea similar, pero sería equivalente a hacer esto, ¿ya? Sería usar y xtest y ytest. Vamos a volverlos los dos scatter. Y podemos ejecutar todo, creería yo. Bien, entonces... podemos hacerlo así, de hecho. Ok, fíjense, acá vamos a tener un ejemplo que es exactamente esa consulta, ¿no? Ah, ok, fíjense, si funciona. Ok. Entonces, acá tenemos los datos azules, que son los datos originales. Los datos eh, rojos, que se están tapando, que son los datos, mm, que son los datos pre- predi- predis- que se predijeron con, son los datos que se predijeron con solo datos de, de, de prueba, ¿ok? Y tenemos los, los datos de regresión con Model 2, que son los datos que se predijeron con solo los datos de entrenamiento. Entonces estamos entrenando dos modelos, uno con el modelo con los datos de prueba y uno con los datos de entrenamiento. Y esos dos los tenemos acá. Acá, pues, está mal. Bien. Entonces, todos estos predijeron regresión con solo el set de prueba y esto es el regresión con solo el set de entrenamiento.
Entonces, si comparamos ambos sets, nos va a dar valores diferentes, porque son segmentos de datos diferentes uno del otro. Ok, entonces, en el caso del rojo, son los que están usando pruebas, y en el caso del verde son los que están usando más datos y los que llamamos entrenamiento. Entonces, el azul es el original, el rojo es el que usó los datos de prueba para validar y para entrenar, y el verde es el que usó un dataset separado para entrenar. Entonces lo que vamos a ver es que ahora los rojos y los azules están más cerca, o deberían estar generalmente más cerca. Y los verdes, que están usando otro grupo de datos totalmente separados, se están ajustando solo porque pueden. ¿Me explico? Aquí. Ya, y ya una última prueba para ver. Lo que hacemos es que entrenamos el modelo. ¿Dónde está pintar? Verde. Y rojo. Bien, lo que pasa acá, ¿no? Es que yo le estoy diciendo f, f de x de verde. ¿Ok? Si yo sé que B1 está aquí, uy, f de x de verde. Ok, yo sé que B1 está acá, que es parte de este grupo de datos. Yo entrené una función lineal con todo este grupo de datos y luego dije, calcúlame, dame un resultado de esa función de B1 y me dio este punto verde, siendo el valor azul el que está atrás. Luego también hice otro entrenamiento y le dije esto. Entonces, entrené con los datos, hice una función de regresión con los datos de rojo y le dije, estímame dónde debería ir B1, que es este valor de acá. Bien, entonces por eso tenemos líneas de esa forma. O sea, tenemos valores que pueden que estén cerca o no. Y si cambiamos esto por plot, fíjense que ahora tenemos dos líneas que de hecho chocan entre ellas, pero van en diferentes sentidos. Porque el conjunto de datos original es diferente. Pero eso ya resuelto la consulta o generado más consultas. Bueno, podemos aprovechar a resolverlas. Bien, entonces seguimos. Segundo. Ok, entonces esos son datos de prueba. Ok, son datos generados aleatoriamente que nos sirve para experimentar la información. Para este otro ejemplo usé los datos de Depos y la idea es trabajarlos. Entonces, si nosotros simplemente tomamos el dataset, tomamos dos columnas, como puede ser el metraje total y el precio, los separamos en X y Y con 20% de separación. Es decir, el tamaño de la prueba va a ser 20% del tamaño de entrenamiento.
entrenamos el modelo con X-Train y Y-Train, y luego hacemos las predicciones, la evaluación del error, y mostramos los resultados. Ok, entonces vamos a tener algunas limitaciones dependiendo de cómo ejecutamos el dataset. Teniendo en cuenta que este es un set perfecto, este set no necesariamente es perfecto. Entonces, si tratamos de entrenar, deberíamos obtener, oye, deberíamos haber obtenido algunos errores, pero, ya sé. ¿Sí? Claro. Bien, no le agradó hoy esto, pero nos debió haber dado algunos problemas, porque estos datos particularmente tenían valores en blanco que acá los resolví con drop NA para quitarle todo el dataset, todos los nulos. De rooms no se está usando. Estoy quitando todo lo que sea, o estoy removiendo todo lo que no sea, número. Y de precio también estoy removiendo todo lo que no sea número. Que en este caso no hizo falta porque precio es un valor que solo es número. Eso no va a funcionar ni siquiera. Ok, y acá tenemos dos columnas que vamos a usar. Vamos a usar total square, que también es 100% número, no tenemos que hacerle nada. Y vamos a usar precio. La idea es calcular el precio según el metraje. Y vamos a separar nuestros valores. Entonces, entrenamos el modelo, usamos X-tests para predecir, YPRED, calculamos nuestros errores, que los podemos usar para validar, y luego tenemos varias formas de presentar el gráfico. Ok, entonces, qué raro. Lo que vamos a ver de una manera u otra es, en nuestro label de X vamos a tener total size, total square. En nuestro Y vamos a tener el precio y vamos a ir viendo cómo funciona, ¿no? Entonces tenemos, esto es como nos está calculando el precio y esto es todos los datos reales. Entonces, existe la posibilidad muy fuerte de que para nuestra predicción de calcular en base al metraje el precio de los hogares sea muy justa. Porque vemos, por ejemplo, que para 300 metros está cerca de 1.000.000, pero también para 300 metros puede estar en 5 millones. Estos son millones. Bien. Mientras que nuestra regresión se ajusta a la mayoría de los datos y está cerca, pero sigue teniendo regular separación, considerando que es dinero. ¿Ok? También podríamos cambiar un poco el experimento para hacerlo por rooms. Y ver, ya casi, voy a quitar algunos valores. Y tenemos que cambiar esto por acá. Ok, entonces acá, por ejemplo, nuestra predicción se hace un 8. Y de hecho los datos no están ordenados. Qué raro. Order by NumPy. Un segundo que los datos están desordenados. Ya, entonces colocamos. Vamos a colocarlo así. np.sort. Ya, mucho mejor. Ok, entonces vamos a ver que tenemos diferentes valores de precio
según la cantidad de datos que tenemos. No sé por qué lo está considerando texto. Pero vamos a ir viendo diferentes opciones, ¿no? Pueden ser datos malos. Por ejemplo, no tiene sentido que 10 lo predigan menos de 1.000.000. Podemos tener valores irreales. Y en fin, podemos tener diferentes opciones en la visualización. Lo que nos está dañando un poco esto es que esté desordenado en números. Ok, entonces volvamos al ejemplo anterior. Bien, entonces tenemos dos variables. Estamos generando diferentes regresiones. Quiero cambiarlo como números. Un segundo. NumPy casto. Ok, entonces hagamos así. Sort. Y lo que nos falta es... Wait. Lo que nos falta es... as type int. Esto no puede ir acá porque va a seguir desordenado. Así que vamos a ponerlo acá. Ya, mucho mejor. Igual sigue con un poco de desorden en las líneas, pero vemos que tiene más sentido el orden de nuestros cuartos. Ok. Entonces, con esta manera, en base a una variable, podemos entrenar un modelo que nos da una predicción. Ok. Entonces, si esto es regresión lineal simple, ¿cómo hacemos regresión lineal múltiple? Donde vamos a tener varias variables que nos van a permitir hacer el cálculo de nuestro precio en este caso. Básicamente vamos a hacer el mismo experimento y vamos a tener X, pero en X vamos a extraer dos filtros de nuestro set. Vamos a extraer Total Square y Rooms. Teniendo en cuenta que ya hicimos la limpieza de esos datos previamente, ese código va a funcionar y vamos a poder hacer el cálculo. El mecanismo de entrenamiento es básicamente el mismo, porque Linear Regression es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que le estamos dando dos o más columnas. Va a hacer el cálculo, va a generar un modelo y nos va a permitir, pues, ver la información. Ahora bien, un modelo de dos columnas es más difícil de visualizar. Porque nuestro gráfico anterior solo tiene dos ejes. Bien, si bien nosotros podemos seguir trabajando con dos columnas, hacer el entrenamiento de la misma manera, tense cuenta que esto no cambia en absoluto. De hecho, no va a cambiar aunque cambiemos de modelo. Ah, ok. Y lo que sí vamos a cambiar es la presentación. Acá vamos a crear un gráfico en 3D. Vamos a hacer pequeña configuración. Recuerden que los gráficos en 3D van con subplot normalmente. Y básicamente vamos a darle los puntos reales que queremos calcular. En este caso, perdón, que queremos mostrar. Entonces tenemos ytest como float, xt como float, ytest como float, y queremos calcular un scatter, que son nuestros datos reales. Y luego podemos hacer un plano de regresión, que va a ser xsurf, ysurf, que son las superficies. Se crea un mesh grid, que es una colección de dos
columnas, en este caso. Y luego hacemos Z-surf, que es como queremos hacer la superficie de nuestro plano. Ok, y eso nos va a mostrar, déjame cambiar esto por, esto es total square, esto es rooms y esto es price. Y si lo ejecutamos, pero no falle, vamos a tener el plano, ¿bien? Donde vemos en 3D las tres dimensiones. El tamaño por la cantidad de cuartos, por el precio en millones. Todo el plano es nuestra predicción. Todo lo que está por arriba y por debajo son los datos originales. Ok, lo tenemos en otra visualización. Ok. Si bien, como les menciono, hay varios tipos de regresiones, podríamos cambiar la regresión lineal por logistic. Si no me equivoco, se llama así. Y acá solo tendríamos que hacer esto y esperar que no falle. De momento está pensando, no ha fallado. Ah, sí falló. Ah, no. Bueno, sí, sí falló. Oh, entonces hagámoslo acá mejor. Bien. Ah, ya. En este caso, lo que nos está molestando es que sobrepasó la cantidad de iteraciones del modelo, del ambiente, pero de todas formas estuvo tratando de hacer la regresión logística. Lo que haríamos es configurarle cuántas regresiones se quieren hacer, pero nos permite ir cambiando el modelo de entrenamiento y utilizar el que necesitemos en un caso particular. Ok, ahora, si tenemos más columnas, ¿cómo las visualizamos? Como acá ya se nos acabaron los gráficos primariamente, o la visualización, se pueden usar mapas de calor para agregar más y más y más características. Como solo estamos trabajando con regresión lineal y solo tenemos tres columnas numéricas, primariamente el sistema va a funcionar exactamente igual. Vamos a extraer los datos, vamos a limpiar la información, vamos a crear nuestras variables y primariamente lo que vamos a hacer, modificar es esta parte de acá. Esta parte, esta sección, lo que está haciendo es agregando al dataset lo que queremos vincular. Está tomando de nuestro análisis o del grupo de datos los datos que queremos analizar y está haciendo una matriz de correlación. Eso lo está haciendo con esta función core que tenemos dentro de pandas. Y para crear el mapa de calor, todo lo que tenemos que darle es la matriz de correlación sobre Seaborn y nos genera la relación entre variables. Entonces, en general, lo que se hace es que se puede ver un mapa como este con cientos de propiedades e ir eligiendo las que le den más sentido a nuestro análisis. Y se pueden ir descartando o agregando según su correlación. A mayor correlación, más importantes son en, más importantes son en en la regresión.
Ok, también podemos trabajar con más variables. Ok, como no tenía tantas variables, hice uno aleatorio. Funciona básicamente igual. Tenemos un data frame, calculamos su correlación y luego generamos su matriz de correlación de todas las variables con todas las variables. Vamos a ver unas más cercanas a 1 y unas menos cercanas a 1. Normalmente lo que tratamos de buscar es la que dé mayor impacto. No siempre hay unas que den mayor impacto, pero nos quedamos con las que estén más cerca de rojo. Entonces el mapa de calor nos ayuda a encontrar rápidamente qué variables tienen más correlación con otras. Bien, no sé si tienen una consulta hasta ahí. Ok, bien, nos quedan 10 minutos. Entonces vamos a hablarles rápidamente de la parte de estadística espacial. La estadística espacial funciona, digamos que con la misma estructura, pero nos aprovechamos de las funciones preestablecidas dentro de los objetos de geometría. Si bien ya hemos hablado de los GeoJSON, acá estamos cargando el GeoJSON en nuestro grupo y hay varias opciones que podemos trabajar para el análisis espacial. En particular, por ejemplo, tenemos centroide, podemos ver, en este caso estamos creando una columna del data frame que tiene toda la información del centroide, de la geometría. Podemos extraer las coordenadas de un centroide en particular para cada registro. Podemos calcular el centroide con el punto medio de todos los... Perdón, podemos calcular un punto medio con esa información. Entonces ya no tenemos una geometría, sino tenemos un punto y lo podemos graficar. Entonces si graficamos esto, vamos a tener algo así. El centroide del medio, que es de todo, y todos los centroides figura por figura. ¿Cómo estamos haciendo ese gráfico? Nos seguimos, nos seguimos trabajando con GeoPandas, porque estamos trabajando los datos geoespaciales, y básicamente estamos pidiéndole a GeoPandas que se grafique. Como ya tiene más información, entonces estamos mostrando todos los valores de barrio centroid plot y el valor especial particular que es el min centroid que estamos pidiendo que se grafique acá. Entonces, trabajamos todavía con las mismas presentaciones de Matplot. En el caso de GeoPandas, recuerden que tiene su plot dentro del data frame y pedimos un plot dentro de cada objeto que existe en el data frame. Y nos da un mapa como este. Sin embargo, dependiendo del análisis espacial que estén haciendo y del sistema de coordenadas que estén utilizando, pueden querer más información, pueden querer técnicas más refinadas. Cada técnica varía de las librerías que están usando, pero una alternativa que les puedo dar, les puedo presentar, es, por ejemplo, calcular el vecino más cercano. En este caso, el vecino más cercano se está haciendo con una función y lo que vamos a hacer es aplicar esa función sobre una columna y obtener sus distancias o las distancias promedio de todos los vecinos. Otro cálculo que podemos hacer, con esas dos métricas, podemos mostrar toda la información que queremos. Entonces podremos agregar en un gráfico, crear un subplot, crear todos los barrios, crear todos los centroides, crear el centroide del medio y con una estrategia iterativa podemos crear líneas entre nuestros puntos individuales y el punto medio. Y eso nos va a dar un gráfico como este de acá, donde estamos viendo para cada valor individualmente una línea
que podemos decorar con o su distancia o más información en general, pero estas distancias ya la tenemos en el propio data frame. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver la información de el centroide medio y el promedio al vecino más cercano, según lo que se esté tratando de representar. Bien, la geometría espacial básicamente lo que les va a permitir es explorar dentro de un data frame de GeoPandas relaciones entre sus objetos geométricos y cómo se están constituyendo. Si bien nos permite trabajar a nivel general, la presentación en este caso es la que le estamos dando un valor agregado, porque nos permite hacer diferentes lógicas que hagan sentido sobre su caso de negocio. Bien, y ya para finalizar, pero lo vamos a tener que incluir un poco en la clase siguiente, tenemos la parte de automatización de modelos. Los modelos, como este de acá, que exploramos ligeramente, nosotros podemos automatizarlos. Automatizarlos de forma que nos dé el reprocesamiento del modelo y la evaluación del modelo sea más fácil. Para automatizar los modelos se trabaja con un concepto llamado pipeline. El pipeline viene a ser el workflow o el grupo de pasos que se va a seguir para hacer el análisis de los datos. Y la librería, en este caso de sklearn, ya nos da esa capacidad de automatizar cómo queremos procesar nuestro modelo. Y todo lo hacemos con un objeto llamado pipeline y steps. Los steps son qué queremos hacer dentro del pipeline. Esto puede ser varias estrategias. Puede ser limpieza de datos, puede ser varios análisis eh, con diferentes modelos, puede ser información variada. Los pipelines se crean sobre objetos que se llaman transformers. Un transformer básicamente toma el pipeline y lo aplica con el grupo de datos que se le definen. Entonces, en los fines más prácticos, nosotros creamos un transformer que hace algunas operaciones. En este caso hace imputer, que eh, rellena los valores faltantes con la mediana, y scaler, que los estandariza. Y luego tenemos preprocesamiento de hacer con nuestros datos. Entonces tenemos un segundo transformador que vuelve numéricos nuestros valores. ¿Ok? Y luego tenemos un pipeline que hace nuestro preprocesador y luego hace la regresión lineal. Entonces, ¿qué pasa, no? Tenemos un pipeline, tenemos un transformador y luego tenemos otro pipeline. Y lo que se está buscando hacer es que el primer pipeline es invocado por el preprocesador y luego por el segundo pipeline. Tenemos una llamada en cadena de nuestros objetos, siendo así grupo 1, grupo 2, grupo 3. Cuando se ejecuta el pipeline final, en este caso este de acá, se vaya a invocar al anterior y se va a invocar al anterior. Y si hay más pasos en la cadena, siendo este 1 y siendo este 2, no, se va a ejecutar 1, va a hacer todas sus llamadas hacia atrás y luego se va a ejecutar el segundo paso. Siendo este el preprocesar y siendo este el train.
Entonces, los pipelines, siendo objetos bastante sencillos, reciben una lista de pasos, siendo los pasos las funciones que queremos operar con nuestros datos. Y luego todo lo que tenemos que hacer es llamarlo y él nos va a hacer el procesamiento pasando por todos los pasos que se definieron. Ok. Para que un pipeline funcione o para invocar un pipeline, lo ideal es hacerlo dentro de una malla de procesos. Esa malla de procesos, en una de las más sencillas, se llama Grid Search CB. Y esto va a recibir como parámetro nuestro pipeline, un grupo de hiperparámetros y un parámetro adicional del mecanismo. Y acá es donde vamos a ver el fit. Recuerden que fit es el mecanismo que entrena. Este fit es el que va a ejecutar todo nuestro pipeline, siendo como esta imagen que les acabo de mostrar acá. Y finalmente nos va a generar nuestros valores de prueba y nos va a permitir hacer la visualización. Nos va a dar datos del contexto. La estrategia cuando hablamos de automatización del mecanismo de entrenamiento es no tener que hacer todos los pasos una y otra vez, sino engancharlos dentro de mecanismos reutilizables y fácilmente desacoplables uno de otros. Podremos quitar este procesamiento y va a funcionar exactamente igual. Ok, lo último que voy a aprovechar a hablarles son de los hiperparámetros. Si bien nuestro sistema de entrenamiento predictivo recibe parámetros que son todos los datos históricos, esos datos, esos parámetros los podemos considerar dinámicos y son obligatorios para el modelo, para que nos dé una salida. Pero existe un término llamado hiperparámetros. El hiperparámetro es el parámetro del mecanismo de entrenamiento, no de los datos que vamos a entrenar, sino del algoritmo que se está utilizando para entrenar o de las funciones o tecnologías que se están utilizando para entrenar. En este caso, nosotros estamos haciendo un hiperparámetro de el objeto Grid Search, le vamos a dar todo el pipeline y le vamos a dar sus hiperparámetros. Con esta configuración o grupo de configuración, esto nos va a dar diferentes resultados, que son básicamente lo que vamos a ver cada vez que ejecutemos el conjunto. Y un conjunto, eh, de los hiperparámetros no solo nos va a devolver todas las combinaciones para cada parámetro que le dimos. Entonces, este parámetro que está usando es con intersección y sin intersección, y básicamente nos muestra los mejores resultados para cada uno de los casos. ¿Ok? Entonces, esta clase la cerramos en la siguiente. En media hora debería bastar porque queda poco. Y les doy el tiempo para que puedan hacer su evaluación de cierre. ¿Ok? La evaluación de cierre va a ser corta. Van a ser 20 preguntas de todo lo que hemos visto. Primariamente, casi todo lo que hemos visto en los Kahoots. Y algunas preguntas de esta clase que no se dio tiempo de ver exacto. Bien, no sé si tienen alguna consulta. Si no, podemos dar la clase por finalizada. Bien, entonces, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el jueves, Moisés, hasta el jueves, amigos. Hasta el jueves. Buenas noches, buenas noches.